¿Qué es la feminidad bíblica? Esa es la pregunta que estamos tratando de contestar. Hay un pasaje en Primera de Pedro que es muy famoso acerca de la manera en que las mujeres se relacionan con los hombres, y en este pasaje es en realidad muy específico acerca de una relación matrimonial, la relación entre Sara y Abraham. Pero cuando nos preguntamos qué es feminidad bíblica, creo que este pasaje responde en gran parte a las características de una mujer que honra a Dios con su feminidad. Dice: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Señor, bendice este tiempo y bendice la meditación de este pasaje en particular y la manera en que todas las mujeres que están aquí puedan asimilar las verdades que tú nos muestras sobre tu diseño, sobre tu propósito en nuestra sexualidad y en la manera en que quieres usarnos para reflejarte a ti, especialmente para reflejarte a ti y tu gloria. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feminidad bíblica está descrita aquí. Hay varias cosas que voy a estar observando a lo largo de toda esta plática del texto, pero la primera cosa que quiero observar acerca de la feminidad bíblica, que está aquí explicado muy claro por Pedro, es sumisión. Y yo sé que esa es una palabra que conlleva muchas connotaciones culturales y nuestras experiencias moldean la manera en que vemos esa palabra, y parece una palabra que es despectiva y que tiende a minimizar el valor de alguien si una persona se tiene que someter a alguien más. Entonces, quiero empezar hablando acerca de qué es la sumisión bíblica. Y para hablar de qué es la sumisión bíblica, vamos a ver en este texto que no es la sumisión, primero. Porque esto es muy importante que lo puedan entender. Hay maneras incorrectas de expresar sumisión. Hay maneras incorrectas de entender la sumisión en nuestra cultura. Y entonces, la primera cosa que este pasaje nos muestra es que la sumisión no es estar de acuerdo con todo lo que la persona que está en autoridad sobre de ti está diciendo. Ahora, todos tenemos que someternos a alguien. Eso no es solo para mujeres. Así como ayer estaba hablando de cómo protección y provisión también las mujeres protegen y proveen, no es algo exclusivo de los hombres.
también la sumisión es algo que todos tenemos que ejercitar en algún grado. Todos tenemos que aprender sumisión a alguna autoridad sobre nosotros. Entonces, en realidad también lo que estoy diciendo aplica a los hombres en los grados en los cuales nosotros tenemos que someternos. Pero en este pasaje pueden ver cómo la sumisión no es estar de acuerdo con todo, en este caso lo que el esposo dice, porque ustedes pueden ver que Pedro está señalando específicamente mujeres que no son creyentes. Son esposas de no cristianos a las que le está hablando. Y evidentemente, si ellas son cristianas, ellas están en desacuerdo con sus esposos en sus convicciones de fe, ¿no? Ellas están diciendo, no, yo no te voy a seguir en tu incredulidad del evangelio. Yo sí voy a creer. Entonces, ellas tienen una convicción firme en la palabra de Dios. Y tú no te tienes que someter a nadie en sus convicciones con respecto a Dios y la palabra. En realidad, si están mal. Si están enseñando algo que es incorrecto, si están enseñando algo que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, su misión no es estar de acuerdo con todo. Su misión no es dejar de pensar, dejar de razonar. Decir lo que tú digas. Y ciegamente simplemente obedecer. Claramente estas mujeres piensan por sí mismas y toman decisiones por sí mismas y tienen valor y tienen convicción. Tampoco es dejar de querer cambiar a sus esposos. Ustedes pueden ver aquí que la meta, la manera en que Pedro les está hablando es cómo ganar a sus esposos para Cristo, es decir, cómo hacer que cambien. Entonces, la sumisión no es pasiva. Y voy a definir brevemente sumisión bíblica, y esto lo estoy tomando de este libro de Pacto Matrimonial de Piper, de John Piper, donde dice honrar y afirmar el liderazgo del esposo y el desarrollo y desarrollarlo de acuerdo a sus propios dones. Eso es sumisión bíblica. Pero aquí me voy a meter a otro punto. Ya dejamos de hablar de sumisión, ¿ok? Como tal. Vamos a hablar de qué cosas implica la sumisión. Y en este texto, si ellas están tratando de cambiar a sus esposos, si ellas están tratando de ganar a sus esposos, Pedro les está dando una clave de cómo hacerlo, de cómo influenciarlos. Entonces, yo sabía que todos iban a pensar inmediatamente, si vamos a hablar de feminidad bíblica, vamos a hablar de sumisión. Y sí, pero ahora la palabra que quiero que pongan en sus cabezas es influencia. Porque si hay una manera de describir la feminidad bíblica, es influencia. El poder que ustedes tienen para hacer que las cosas cambien. Así como estas mujeres tienen el poder dado por Dios a través del Espíritu y a través de su feminidad de cambiar a sus esposos, ustedes cuando aplican y viven una feminidad bíblica tienen el poder para influenciar y hacer que las cosas cambien a su alrededor. Entonces pensamos en los hombres, liderazgo, hablamos acerca de liderazgo ayer y pensamos que los líderes son los que hacen que las cosas cambien. No. Los que influyen a los líderes son los que hacen que las cosas cambien. Y esos son ustedes.
A lo mejor nosotros estamos al frente, a lo mejor nosotros somos la cara que todos ven, pero la influencia de las mujeres es vital en la manera en la cual Dios diseñó esta interacción entre hombres y mujeres. Entonces, sumisión no significa poner la voluntad de un hombre por encima de la voluntad de Dios. Sumisión no significa que tú obtienes tu fuerza de una persona o de un hombre. Tu fuerza como mujer proviene de Dios, principalmente. Y en Dios es que encuentras tu fortaleza. Y en base a esa fortaleza que encuentras en Dios es que tú puedes tener el poder para influenciar a todos los que te rodean. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, historias de influencia. Las hijas de Zelofehad, ellas pelearon por la herencia de sus familias, de las tierras, en Números 27. Han leído la historia de Jael, que le clavó una estaca en el cráneo a Sisara. Hay unas historias, hay unas mujeres bastante temerarias ahí. La mujer sunamita que apeló al rey por su casa y por su tierra en 2 Reyes 8. Estas no son mujeres de adorno, no están nada más ahí de decoración. Ay, mira qué bonita te ves y ya. No, ellas son ejemplos de fuerza, de valentía, de personas que están buscando cómo usar los recursos a su alrededor para hacer algo. Y pueden pensar, por ejemplo, también, obviamente, en la mujer de Proverbios 31. La mujer de Proverbios 31 claro, este es un ejemplo de feminidad bíblica. Entonces, no les estoy diciendo nada que no han escuchado antes, solo estoy reafirmando estas verdades. Proverbios 31. Vean la descripción aquí. Mujer hacendosa, quien la hallará, su valor supera en mucho al de las joyas, en ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida, busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Es como las naves del mercader, trae su alimento de lejos. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Evalúa un campo y lo compra, con sus ganancias planta una viña. Ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Nota que su ganancia es buena, no se apaga de noche su lámpara. Extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata, se hacen mantos para sí, su ropa es de lino fino y de púrpura, su marido es conocido en las puertas de la ciudad. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas de lino y las vende y provee cinturones a los mercaderes. Fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido y la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Den el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas de la ciudad. Normalmente, en vez de esto ser de ánimo, es de desánimo, ¿verdad? Me acuerdo que mi mamá siempre decía: no me gusta leer Proverbios 31,
porque siempre siento que esta mujer es muy diferente a mí. Pero esto está diseñado para ser de ánimo, porque cuando ustedes viven su feminidad bíblica, de una manera bíblica, ustedes pueden tener este tipo de influencia y este tipo de impacto en todos los que los rodean. Primeramente en sus familias, así como el hombre primeramente tiene la responsabilidad de impactar su familia, una mujer, una vez que está casada, tiene la principal responsabilidad de ser de bendición a sus hijos y a su esposo. Y eso es lo que está describiendo este pasaje. Ahora, quiero que piensen en todas las cosas que hemos leído de cómo esto es una mujer de influencia, es una mujer fuerte. Y claro, está Proverbios mostrándonos el ideal de la mujer de sabiduría que está descrita a lo largo de todo el libro, cómo es mostrada cómo la sabiduría se aplica en la feminidad bíblica. Pero tenemos otros ejemplos de influencia: Sara y Rebeca, Raquel y Lea, Rahab y Ruth, Débora y Abigail, Eva, Esther. Ahora, todas estas mujeres eran imperfectas. Eva obviamente es desobediente, Sara es incrédula, Rebeca engaña. Pero estas mujeres claramente influenciaron, aconsejaron, asistieron a hombres para hacer las cosas que ellos hicieron. Porque Sara, por ejemplo, ya lo leímos en 1 Pedro 3, ella modeló respeto por su esposo. Rahab escondió a los espías. Débora animó a Barak en la batalla. Ruth convenció a Boaz de que la protegiera. Abigail trató con David para que no matara a Nabal, para que no actuara impulsivamente. Y vean cómo David habla de Abigail. Esto es 1 Samuel 25. Entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, que me has impedido derramar sangre hoy y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive el Señor, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. Recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. Este es un caso de influencia siendo expresada de una manera tan increíble, porque ella viene de una manera que no es como se vería en el movimiento feminista, exigiendo sus derechos y rompiendo cosas y diciendo ahora me escuchas porque me escuchas, sino viene con él de una manera que es sumisa, pero al mismo tiempo con convicción y con una verdad que hace cambiar de parecer a David y le da una nueva dirección, un nuevo giro a sus acciones y a la manera en que él iba a básicamente entrar en muchos problemas y a deshonrar a Dios si él no hubiera escuchado a Abigail. Entonces, ustedes tienen una labor enorme por delante como mujeres de influencia. Entonces es la palabra que quiero enfatizar una y otra vez, porque esa es la parte que a veces se nos olvida acerca de la manera en que la sumisión realmente se ve. La sumisión termina siendo un factor de influencia para toda la sociedad y para todos los hombres que tienen mujeres que los honran. Esther arriesgó su vida, intervino, y pueden leer la historia de Esther, ya la conocen, la manera en que ella intervino con su esposo para ayudar a ver lo que realmente estaba sucediendo en su reino.
estas mujeres son heroicas. Ellas vencieron circunstancias difíciles, vencieron a gobernadores malos y lo hicieron como inteligentes ayudas que Dios las diseñó para hacer. Señor, esa es la oración que deben de estar haciendo. Señor, ayúdame a ser una mujer de influencia. ¿Cómo puedo ser de influencia? Aprendiendo a someterme correctamente a ti. Ahí es donde empieza la sumisión, en su sumisión a Dios. Y eso se expresa en su sumisión a otras autoridades que Dios pondrá en sus vidas, como un esposo. Y una vez que han aprendido sumisión a Dios, entienden que sumisión expresada en el matrimonio va a ser un gran cambio en las vidas de sus familias. Ahora, voy a señalarles otra cosa que está aquí en el texto. Y me encanta porque es algo que a lo mejor muchas personas leen este texto y no notan este detalle, pero está en el versículo 6. Al final del versículo dice: ustedes han llegado a ser hijas de ella, de Sara, si hacen el bien. ¿Y qué dice? Y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Ustedes son verdaderas mujeres si no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. ¿Han pensado en eso como feminidad bíblica? ¿Como una mujer sin miedo? Eso es y cuando lo pensamos en relación a la sumisión, ahí es donde nos damos cuenta también qué es lo que no es la sumisión. La sumisión nunca tiene que ser una reacción por miedo. Voy a hacer esto porque si no lo hago, híjole, mi esposo me va a pegar. Eso no es la sumisión bíblica. Esta intimidación que a veces se da. Obedéceme. Si no me obedeces y viene una amenaza, no, dice el texto: ustedes son hijas de Sara si ustedes no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes están actuando en obediencia ¿a quién? A Dios. Esa es su principal obediencia. Esa es su principal lealtad. No es a un hombre, no es a una autoridad humana, es a Dios. Y si ustedes están obedeciendo a Dios, significa que confían en que Dios sabe lo que dice. Y si Dios sabe lo que dice, ustedes saben que Dios puede protegerlas de lo que sea. Y eso significa entonces que su concepto de Dios es la clave más importante para moldear su feminidad. Lo que ustedes piensen de Dios es la manera en la cual ustedes van a vivir como mujeres. ¿Han pensado en eso? ¿De dónde viene el temor? De un concepto disminuido de Dios. Entonces estaba leyendo a Piper hablando de feminidad y él decía:
La teología débil produce mujeres débiles. Entre más robusta sea su teología, más fuertes serán ustedes también como mujeres. A eso se refiere este texto cuando dice mujeres sin temor. Se refiere a mujeres que conocen al Dios que sirven. Bueno, en Proverbios 31 viene esa misma descripción. Ya lo perdí aquí. Pero vean el versículo 21. Hay un paralelo, hay una conexión entre 1 de Pedro 3 y Proverbios 31. El paralelo es, versículo 21, no tiene temor de la nieve por los de su casa. No tiene miedo de las amenazas que pueden venir por el invierno a los de su casa. Ha sido diligente en preparar todo, pero el versículo 25 me encanta porque esta es una descripción todavía más explícita de la valentía de esta mujer. Dice, fuerza y dignidad son su vestidura y, ¿qué hace? Sonríe al futuro, o se ríe del futuro, o se burla del futuro. A ver, futuro, ¿qué me quieres hacer? No estoy preocupada porque conozco a mi Dios. Sé la clase de Dios que tengo. Una mujer que vive una feminidad bíblica es una mujer sin temor al futuro. Porque su confianza y su dependencia en la voluntad y en la soberanía de Dios está bien cimentada. ¿A dónde voy a ir a la escuela? No sé qué carrera estudiar. ¿O con quién me voy a casar? Por eso vine a Renueva. No, bueno, no sé. ¿Te angustia eso? ¿Te causa estrés eso? Cambia tu manera de pensar sobre Dios primero. Y esa parte cambiará. Señor, tú sabes con quién me voy a casar. No tengo que preocuparme por eso, no tengo que afanarme por eso. Tú sabes qué carrera debo de estudiar y si debo de ir a la UCLA o no. Tú sabes esas cosas. O sea, yo estoy tranquila porque confío en ti y en tu voluntad y en tu soberanía y tú guíame. Tú eres mi Dios. Mi sumisión y mi obediencia es a ti y a ti primeramente. Hágase tu voluntad, no la mía. De aquí surge otra cosa sobre la feminidad bíblica. Si una mujer que vive su feminidad de una manera bíblica es una mujer sin temor, eso significa que no vas a tener temor de lo que otros piensan de ti. Y ahora me estoy metiendo aquí en un tema que yo sé que sí es un tema. Y se los digo porque sé que, y lo mencioné ayer y ya lo estaba platicando con Eduardo, este tema de las redes sociales es todo otro tema, pero voy a decir algunas cosas ahorita que creo que son importantes acerca de la feminidad bíblica. A partir del surgimiento de las redes sociales, muchos no cristianos se han preocupado por unas tendencias que han empezado a suceder.
hay una conexión entre el surgimiento de las redes sociales y el incremento de suicidio, depresión y ansiedad entre las mujeres adolescentes. Y hay un estudio que apunté aquí que habla acerca específicamente de mujeres entre las edades de 12 y 17 años. Son el rango específico que ha visto un incremento en depresión y en suicidio desde que Facebook empezó a existir y desde que Instagram empezó a existir. ¿A qué creen que se debe? Y estoy hablando porque específicamente dicen, en los hombres no se vio mucho cambio, pero en las mujeres sí. Las mujeres causó algo que nadie había previsto que iba a suceder. ¿A qué creen que se debe? Creo yo que las mujeres tienen una mayor tendencia al temor, a lo que otros piensan de ellas. Hay una gran presión. Yo hace unos años, recuerdo bien que estaba en el avión, me había subido a un avión, a un vuelo y justo en el asiento enfrente de mí, desde que nos subimos, o sea, lo primero que hizo esta joven fue ponerse el cinturón y desde ese momento hasta que despegamos, estaba ella tratando de sacarse una foto perfecta sobre su vuelo. Entonces, esto duró como 15 minutos. Entonces agarraba su teléfono y hacía su cara, bueno, no sé, yo no puedo imitarlo muy bien, pero se acomodaba el pelo y sacaba la foto y a mí me llamó la atención porque la veía y la borraba. O sea, no, esa no. Y otra vez. Y la volví a sacar y otra vez la veía, y la volví a borrar. Y esto pasó tantas veces que yo dije, ¿de veras son tan diferentes las fotos que tienes que volver a intentar otra vez? Pero es la primera, bueno, una de las veces que fue más obvio para mí esta obsesión de cómo se veía y de cómo iba a aparecer al mundo. Ese era el punto, es cómo me van a ver. Todos los que vean lo que voy a poner en mis redes sociales, ¿cómo lo van a percibir? ¿Qué van a pensar de mí? Y esto es algo que creo que este pasaje de 1 Pedro nos está mostrando acerca de la feminidad bíblica. No tiene temor de nada que pueda aterrorizarla, que incluye que digan que me veo mal. ¿Por qué? Porque su identidad está en Cristo y no en la gente, y no en lo que la gente piensa de ella. Porque ella sabe que lo que Dios piensa de ella es mucho más importante que lo que los hombres piensan de ella. Esto es lo que creo que la Biblia nos muestra acerca de la feminidad bíblica. Busca entender más acerca de quién es Dios en tu propia vida. Busca la manera en que Dios quiere ser honrado a través de ti y en tu obediencia a Él primeramente. Y busca tu identidad en quién eres en Cristo Jesús antes que tu identidad a los ojos de las personas que te rodean. Entiende esa dinámica y entenderás lo que significa ser una verdadera mujer. ¿Cómo es que Dios las diseñó? ¿Son mujeres de influencia?
¿Son mujeres que no temen a nada? Esa es la verdadera sumisión. Poder para cambiar a otros y valor para enfrentar, no nada más el futuro, sino todas las circunstancias que las rodean. Padre, gracias por este tiempo y gracias por la oportunidad de hablar de un tema tan importante. Señor, sabemos que la sumisión no es fácil, pero es a ti a quien queremos obedecer. Es a ti a quien queremos honrar. Ayúdanos a vivir para tu gloria y para tu honra. Y a todas las mujeres que están aquí, Señor, ayúdales a buscar cómo es que tú quieres que ellas influencien y cómo es que tú quieres que ellas vivan sin temor. Dales el poder de tu Espíritu para ejercitar estas cosas, para vivir de tal manera que tengan la libertad que tú has diseñado que tengamos a través del Evangelio. Y Señor, te damos gracias por esta conferencia que nos anima a ver estas verdades a la luz de tu palabra. En tu nombre oramos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.